Dodecafonismo. Este sistema se establece partiendo de la división de la octava en 12 semitonos iguales. Utilizando series ordenadas de 12 notas, donde no se repite ninguna, se crea un sistema en el que la polarización tonal queda eliminada desde el momento en que no existen ya centros tonales. Las 12 notas se colocan en el orden establecido por el compositor, dando lugar a una serie dodecafónica principal y a otras 3 secundarias que reciben el nombre de serie invertida, serie retrogradada y serie invertida y retrogradada. Eso nos explica Benjamin Britten en El maravilloso mundo de la música, esta pequeña enciclopedia. Además nos explica que la diferencia entre tonalidad y atonalidad, que es la gran fuga, que es una fuga. Se dice en la obra de Thomas Mann que posiblemente Beethoven no escribió nunca una fuga, no sabía escribirla. Sin embargo, hay una pieza que sí lleva ese nombre. Yo hasta ahora pues conocía la gran fuga de Clint Eastwood la fuga de Alcatraz, también sabía de la de Lute, pero parece ser que una gran fuga es otro tipo de cosa. Bueno, Benjamin Britten, que por cierto escribe la música de una versión del Doctor Fausto para cine, una película alemana, pues el compositor de la banda sonora es justamente Benjamin Britten. Podéis ver esta película aquí en YouTube, aunque está en versión original alemana. Bueno, voy a hablar también un poco de este señor Arnold Schoenberg, judío de origen pero convertido al catolicismo en 1921, vuelve a su religión familiar como gesto de solidaridad ante las persecuciones desatadas desde el ascenso del nacionalsocialismo. Se refugió en Suiza, luego emigró a Estados Unidos, donde pudo encontrarse con su amigo Thomas Mann. Pues este es el autor del método decafónico en el que se basa Thomas Mann para atribuírselo a Adrian Leverkühn. Aquí vemos, este es Alban Berg en un retrato, un cuadro del propio Arnold Schoenberg, que además de compositor, pues era pintor y también pues escribía libros sobre teoría musical con mucho éxito. Esto se nos dice aquí, por ejemplo. Con un planteamiento semejante al de Debussy, pero un temperamento absolutamente distinto. Tenía un temperamento muy distinto al individualista de Debussy, el autor alemán, el autor francés, perdón. Era un tipo extrovertido, Schoenberg. El francés era un individualista al que no le interesaba crear escuela y desconfiaba de todas las teorías y definiciones. Schoenberg, por el contrario, es un maestro nato, es un auténtico pedagogo, y su grande y polémica influencia este es un autor que verdaderamente impone una ruptura dentro de la tradición musical. Tenemos grandes compositores como Richard Strauss, Manuel de Falla, el propio Debussy, que hacen una música renovada, pero que no son protagonistas de una ruptura en la manera, en la medida, en el sentido en el que lo es Arnold Schoenberg. Bueno, eso lo digo yo desde una perspectiva de un profano en en lo que se refiere a la música. Bueno, pues este es Arnold Schoenberg. Aquí lo vemos también en un autorretrato en el cual pues lo vemos en una pose que nos recuerda a las de Beethoven, ¿no? Con las manos en la espalda, caminando con las manos en la espalda, con la espalda ligeramente encorvada, cosa que no es propia de los alemanes, de los centroeuropeos, que son muy espigados. Eso de esas pequeñas chepas es más bien de corte mediterráneo. No en vano a Beethoven le llamaban el español, posiblemente dicen las malas lenguas por esa pose que tenía al caminar, ¿no?
Yo creo que en este cuadro, de alguna manera, con las manos atrás, Schoenberg intenta homenajear a Beethoven, que dicen que en su sonata Opus 111 para piano, pues ahí trajo la revolución musical en la historia de la música alemana. De esto también se habla en la novela de Thomas Mann. Bueno, pues voy a también quería mencionar a otro autor importante, que es el mismísimo Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Las historias de Hoffmann son siniestras en el sentido que dio Freud a esta expresión. El efecto de horror y extrañamiento que produce la repentina realización en el mundo real de los temores supersticiosos e infantiles. Para Hoffmann, el mundo está lleno de espíritus, de demonios malvados, buenos o malos, espíritus buenos o espíritus malos. Hoffmann traza una línea divisoria entre el hombre poético, que siente lo maravilloso en la vida y con ello aprehende lo auténtico de las cosas, y el pedante, insensible, que se estanca en la realidad vulgar, con su fe en las fuerzas supraterrenas que rigen la vida del hombre y están emparentadas con la romántica tragedia del destino. Bueno, lo importante de este autor es que también era músico, y decía a Hoffmann que donde acaba el lenguaje comienza la música. Allí donde acaba el lenguaje, esta herramienta de la cual estoy haciendo ahora uso, allí donde esto termina, comienza un tipo de comunicación que la trasciende, así decía. Esto nos recuerda a lo que luego va a decir Schopenhauer al respecto de la música, que recordaba en algún vídeo anterior. Eso dice Hoffmann: donde acaba el lenguaje comienza la música. Y ahora voy a recordar algunas cosas que hemos estado comentando en estos vídeos, para así ya poner término a... Adrian Leverkühn es una metáfora de Alemania, y su pacto es el pacto hecho con el demonio, el pacto que el pueblo alemán, especialmente esas élites intelectuales, hacen con el nacionalsocialismo, en la convicción de que van a ser protagonistas de un acontecimiento histórico intransferible que les compete a ellos. Este pacto es como el pacto con el diablo que hace Adrian Leverkühn, que se aísla de toda la realidad, de todas las relaciones, de todo lazo fraterno, de todo calor humano. Como dice el mismísimo demonio que se le presenta: no quiero calor en ti, quiero frialdad total. Esa frialdad nos recuerda a esta mentalidad del intelectual, que intenta reprimir, controlar, dominar de una manera grotesca todo tipo de sentimiento e impulso emocional, como si fuera un perjuicio para su realización como individuo. En esta locura estamos también en todo Occidente, verdaderamente, porque el individualismo no es exclusivo de este tipo, de este Adrian Leverkühn, sino que eso es algo que se da en todo el continente europeo, en toda la tradición actual occidental. El nazismo es una mezcolanza de historia, de romanticismo, de germanismo, de mecáfono, algo así decía Thomas Mann. También importante recordar el macartismo, ¿no? Bueno, una vez que termina el nazismo, pues empieza la caza de brujas en Estados Unidos, que fuerza al autor alemán a regresar a Europa, a refugiarse en Suiza. Esa caza de brujas, vemos por ejemplo que Charles Chaplin y otros grandes escritores, artistas, intelectuales tuvieron que abandonar Estados Unidos debido a esa caza de brujas que se llevó a cabo en los años 50 en Estados Unidos. El himno a la alegría, del cual hablé en algún vídeo anterior, es el ideal de la fraternidad y de la reconciliación. Un tópico, un concepto completamente inconcebible para la perspectiva de los nacionalsocialistas.
El amor es lo contrario del interés, es lo contrario del mercadeo, es lo contrario de los pactos, diabólicos o no. El amor es expansión incondicional, es ofrenda sin ningún tipo de expectativas de que sea remunerada, puesto que está la satisfacción del que ama, está en su propia ofrenda amorosa. La superación de los efectos, interés es superación de los afectos, paradójicamente, de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, de todos esos lazos que nos mantienen conectados con nuestra realidad, con nuestros semejantes, independientemente de que las relaciones funcionen bien o mal. Pero esos lazos se dan, ese es el problema de Adrian Leverkun, no se dan esos lazos, han sido eliminados, se ha metido en una vorágine que gira sobre sí mismo y que crea una pantalla aislacionista en su entorno suya y no hay sentimientos con respecto a los demás. Él se da cuenta, por eso intenta rescatar su alma, buscando una pareja, intentando emparejarse con la mujer que él considera más adecuada, pero ya es imposible. No es bueno que el hombre esté solo. Y esta soledad, que no es soledad, sino que es aislamiento total, individualismo extremo, le ha ido autodestruyendo. Y ahí está su condena. La superación de los afectos es lo demoníaco, así lo dice el propio Mefisto, la propia encarnación de Lucifer a Leverkun. Quiero que no el calor humano, el calor de los afectos no te tenga presencia alguna en ti, sino no se puede dar el fruto de ese pacto demoníaco que está firmando con tu propia sangre. Esmeralda es un nombre muy hermoso. Esmeralda es esa prostituta que toca a Adrian Leverkun y le hace recordar que las personas tenemos sentimientos, afectos, necesidades emotivas, etcétera, etcétera. Se lo hace recordar porque él vive en un mundo de aislamiento total. Eh, Noli me tangere, una frase que también se recuerda en este libro. Eh, Jesús, cuando resucita, le dice a Magdalena, que según algunos era su pareja sentimental, le dice a ella Noli me tangere. ¿Por qué? Porque acaba de salir de la tumba y su cuerpo no puede ser tocado. Esto tiene una connotación si pensamos que efectivamente tal Magdalena es la pareja del mismo Jesús de Nazaret. Este Noli me tangere tiene una connotación y muy importante. No me toques, nuestros cuerpos no pueden encontrarse en el abrazo amoroso tal como lo hacían antes de que fuera crucificado. Le estaría dando a entender eso Jesús a la Magdalena. Recordemos que días después ya no hay problema en tocarle y justamente el mismo Tomás, el incrédulo, pues toca las llagas de Jesús para corroborar que efectivamente es él. Pero esto de no me tanger, esto de no me toques, es también un problema de Occidente. El individualismo trae distanciamiento. Entonces ya los afectos no nos tocamos. Hace muchos años fui a un concierto, era yo muy jovencito, fui a un concierto, me acuerdo que el grupo se llamaba Los Guapos, y fui solo y cuando salía, mirando para abajo, con la mirada perdida, sentí una mano afectuosa aquí en el hombro. Entonces miré y vi a un amigo que hacía muchísimo tiempo que no lo veía, ¿no? Entonces sentí ese calor del afecto, de decir, qué alegría verte después de tanto tiempo. Y eso es el calor del afecto. Ese es el tacto, que es importante en las relaciones entre las personas y que se pierde. Fijaos, se hacen manifestaciones, los niños no se tocan, los niños no se tocan, como si ya como si ya concluyeran que tocar a los niños es hacerle daño a ellos. Es una conclusión bastante triste, ¿no?
es exactamente lo contrario. Los niños se tocan, los padres, las madres deben de demostrar afecto a sus hijos e hijas a través del contacto con las manos. Eso es lo normal, eso es lo natural. Cuando no se da eso, es que se empieza a pensar que el contacto está para otro tipo de cosas, para hacer daño, como efectivamente lo hacen los que no tienen sentimiento de alguno de compasión, de admiración, de empatía hacia los más indefensos, especialmente a los niños y niñas. Esmeralda, como comentaba pues en algún vídeo anterior, viene a ser como un nombre irónico en cierto sentido, pero también puede que la ironía vaya mucho más allá. No es hiriente, ¿no? Sino que efectivamente Esmeralda es una mujer pura, una mujer inocente, una mujer víctima que se ve en una realidad. Esmeralda significa la que brilla, significa la que tiene pureza, la que irradia esperanza. El verde como este es el color de la esperanza. Y la esmeralda es una joya que tiene ese color. Y ya comentaba en algún vídeo que recuerda esto también lo de la Celestina que significa la celestial, la que está en relación con el cielo. Es es un nombre sarcástico también, pero al mismo tiempo es cierto, ¿no? Que esa bruja, de la cual decía María Zambrano que en cierto sentido Fernando de Rojas, el autor de la Celestina, proyecta sobre ella, sobre la Celestina, sobre la bruja alcahueta, la creencia que tiene, porque él es judío al igual que Arnold Schoenberg, es judío pero en una época mucho más difícil. Bueno, la de Schoenberg también fue muy difícil porque murieron muchos judíos. Mucho más difícil en España me refiero. Y teme ser es visto así, es visto como una bruja usurera, retorcida, como esa imagen que tenían de las brujas, que bueno, ahora vemos que verdaderamente es mucho más rica la imagen que se puede tener de este tipo de mujeres. Pero él proyectaba como judío ese temor que tenía de verse así. Así es como me ven como a la Celestina, como un sujeto sin sentimientos, retorcido, que cosifica todo todas las personas con las cuales interactúa. Así veían a los judíos y a las brujas. El hombre nace predestinado para la salvación o para el infierno. Esta es la afirmación a la que llega Adrian Leverkühn y que le hace despreciar, combatir la novena sinfonía de Beethoven, que nos habla de esa fraternidad universal, de esa reconciliación entre todos los pueblos del mundo. El profesor tartamudo, esto es una ironía también. Esto también es el tartamudo, tartamudea. Se decía que San Pablo también era, los testigos de Jehová dicen que era tartamudo, ¿no? Porque en algún lugar dice que es torpe de palabra. Pero el tartamudeo viene a simbolizar la incapacidad de, como decía Hoffman, la música trasciende el lenguaje hablado y escrito, y entonces aquel que sintoniza con el espíritu de la música no puede llevar a la palabra todo lo que podría compartir con el lenguaje musical. Entonces tartamudea, que es una manera de expresar la incapacidad que hay en el propio lenguaje hablado o escrito para transmitir la riqueza que se quiere transmitir. Esto, la cojera, también es otro, esto, la tartamudez puede ser simbolizar lo demoníaco en ocasiones, en otras ocasiones no, evidentemente en San Pablo no. Y la cojera es igual, en algunos momentos simboliza lo demoníaco, el diablo cojuelo, ¿no? Como la famosa, el famoso drama español o comedia. Pero también hay otro tipo de cojera, la cojera de Festo, por ejemplo, de Vulcano. Su cojera es una compensación al ingenio que tiene para forjar
todas esas grandes herramientas, todas esas armas que los dioses, los mismísimos dioses del Olimpo, van a usar. El Vulcano o Hefesto en la denominación griega forja esas armas en su fragua. También está la cojera del chulo, del pichi madrileño, el chulapo, porque la cojera se convierte en símbolo de virilidad también. ¿Por qué? Porque los hombres iban a la guerra y sufrían heridas y a veces perdían una pierna, y entonces, como la del pirata cojo, se convierte en un símbolo de virilidad. Esta virilidad que desde mi punto de vista está tan ausente en esta época, de ahí la veneración que tienen personajes como el grotesco Adolf Hitler. Los jóvenes, desgraciadamente, los poco formados sobre todo, ven ese tipo, ven ahí dando esos gritos y piensan que eso es virilidad, piensan que eso es expresión de una masculinidad de la cual hoy en gran medida carece la sociedad. Sin embargo, Thomas Mann no se engaña con esto, por eso apenas lo menciona, no menciona al pintor austriaco, puesto que es un convidado que se une a lo que se da posteriormente. Hay que enfocarse en la tradición alemana, en todo, en Beethoven, Wagner, Hoffmann, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Lutero, Johann Sebastian Bach, y etcétera, etcétera. En esos hay que enfocarse para comprender dónde está el mal o dónde está el bien que ha sido desvirtuado y ha llevado a ese pueblo a abrazar ideas tan destructivas como fueron las del nacionalsocialismo. Bueno, también se comentaba en algún vídeo que este arte dodecafónico en principio no gusta a mucha gente. Sin embargo, en películas y incluso posiblemente, según comenta alguien, en los dibujos animados de Tom y Jerry, esa música tan rara, esa música pero tiene sentido acompañando a las imágenes. Es como la música de Psicosis, por ejemplo, de la película de Albert Hitchcock. Esa música no puede desligarse de las imágenes dramáticas a las cuales está dando vida. Entonces, aquí el cine usa la música como una herramienta para crear emociones. Es curioso, ¿no? Es un ámbito digno de estudiar, la música en el cine. La música que es un sentimiento innato, eso decía Goethe, el autor de Fausto. También se nos habla en algún lugar de la plegaria como el arte de doblegar a Dios. En esta época decadente hemos convertido la oración, que es la manera en la que el creyente, el devoto, el fiel, demuestra su amor, su afecto, su gratitud por la divinidad creadora, por el Señor, por el Padre, como lo quiera llamar, el Padre Celestial. En cambio, ya hemos convertido en esta época mercantil de pactos, todos estamos inmersos en especies de pactos demoníacos, incluso convertimos a la oración en una especie de pacto demoníaco. Ay Señor, ayúdame, ayúdame que mis niños se quiten de la droga, que yo consiga un trabajo, que me toque la lotería. Es un mercadeo con el mismísimo Dios. Eso es completamente antirreligioso, eso es demoníaco verdaderamente, y solo hay un perdón de ello en el sentido de que quien obra así no sabe lo que hace, como decía Jesús, perdónalo Señor porque no saben lo que no saben lo que hacen. Adrian Leverkun sí sabe lo que hace, él voluntariamente toma los pasos que toma, decidiéndolos todos con plena conciencia. No es movido por impulsos, por reacciones, por compulsiones, sino que tiene una gran potestad sobre su vida, pero ha perdido lo fundamental,
que es el sentido de comunidad, el sentido de que mi individualidad no puede desligarse de todo el universo, de toda la comunidad, de toda mi tribu, de toda mi familia, de todos los lazos que me unen con mis semejantes. Soy el chulo de Esmeralda, así decía el mismísimo demonio. En su locura, Adrian Leverkun se siente responsable de todo el mal que ha causado, que han sufrido sus semejantes. Y bueno, pienso que ya no me queda nada más que decir. Y si me quedara, bueno, pues ya en el futuro hablaríamos de este tema. Por lo tanto, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.